Leandro Santoro, ¿cómo andás? Buenas noches. Hernán, ya nos saludamos. Vamos a empezar por un tuit del señor Leandro Santoro para abrir la mesa. Empezamos con qué decía Leandro Santoro en las últimas horas. Dale, Jorge, empezamos para disparar. Lloran y se lamentan cuando el INDEC publica los números de pobreza, pero cuando se discute poner un impuesto a la riqueza, lloran y patalean aún más fuerte. ¿Qué quisiste decir con esto? Creo que está claro igual, ¿no? A ver, lo que queremos decir es que efectivamente la Argentina tiene que hacer un esfuerzo fiscal enorme para proteger a las argentinas y a los argentinos, y vamos a tener que hacer incluso un esfuerzo mayor para armar un programa de reactivación económica cuando esto termine. De eso después vamos a hablar con el secretario de Obras Públicas. La pregunta es quién lo paga. Claro. Porque la cuarentena es tan necesaria como costosa. Entonces, para algunas personas es más importante el patrimonio que la plata. ¿Y para vos quién lo tiene que pagar? Que el patrimonio, que la patria. Para mí lo tiene que pagar los sectores que tienen espalda para pagarlo. A ver, acá tenés dos temas. Hay riqueza acumulada en la Argentina, que necesita ser redireccionada, incluso para salvar a los dueños del capital, que son los mismos que por otra ventanilla te van a pedir repro, te van a pedir que le banques parte de su planta salarial. Y por otro lado tenés obviamente que buscar un flujo de ese ingreso. Por eso yo creo que en algún momento también, esta es una opinión personal, no quiero involucrar al gobierno, habría que pensar qué hacer con el comercio exterior, que es la fuente más genuina de recursos, no solamente para pagar más adelante los compromisos que la Argentina tiene asumidos, sino fundamentalmente para poner esos recursos en la producción y en la protección de su propia gente. Dame el tuit de Nicolás Santoro. Santoro me pasa un artículo del diario La Nación, la verdad, en realidad no lo pasa, lo tuitea, y la verdad es que yo hasta ese momento no lo creía. Vamos con el artículo del diario La Nación, en donde lo firma Juan Carlos de Pablo. En realidad hay una entrevista que da Juan Carlos de Pablo y te lo leo. Coronavirus, Juan Carlos de Pablo criticó el impuesto patria, van a recolectar 4 mangos. Curiosamente, esto es muy similar a lo que decía Carlos Melconian, porque no lo van a pagar, dice. Juan Carlos de Pablo dice que el impuesto a los patrimonios, dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? Dice, decirle hoy a un tipo que tiene que pagar impuestos porque tiene la mala suerte de ser rico, es una locura. ¿Es una mala suerte ser rico? Es increíble, ¿no? Porque además yo creo que ellos lo naturalizan de tal manera, su condición de privilegio, que cuando uno va y les dice, muchachos, necesitamos que pongan el 1% de lo que tienen para ayudar en esta emergencia nacional, los tipos dicen, y se la agarran con nosotros porque están grabando el éxito individual. Pero Juan Carlos de Pablo tiene más de 10 millones de dólares. No sé si él los tendrá, pero estoy seguro que trabaja para gente que sí los tiene. Igual... No, para. Qué importante esto, Leandro. Sí. O sea, puede causar gracia o no, pero a ver, hay muchos periodistas que se han puesto del otro lado automáticamente, o sea, del lado del acreedor externo, raramente, se ponen del otro lado y te hablan como si fueran ricos. Y si no lo son, ¿por qué lo hacen? Bueno, entre otras cosas, yo creo que acá hay una cultura construida desde los valores del neoliberalismo que te hace todo el tiempo ponerte del lado del más fuerte. Entonces es muy común que el laburante se ponga del lado del patrón, es muy común que el deseo aspiracional de las personas tenga más influencia que su condición material de vida. Te voy a pedir, Jorge, por favor, dame un paño. Estamos frente a un verdadero experimento social. La verdad, no hay antecedentes en el mundo de un proceso de esta naturaleza, de destrucción de riqueza, destrucción de puestos de trabajo, de intervención e inyección de liquidez sobre el sistema económico, más en un contexto tan recesivo y además tan inflacionario como es el contexto argentino. Entonces, acá lo que hay que entender, a ver, acá hay dos posiciones, ¿no? Está la posición del que habla desde la ética de sus convicciones, que es una posición más bien individualista y legítima, donde cada uno dice, bueno, para mí hay que hacer esto. Y después tenés la responsabilidad que emana de la ética de la responsabilidad. Sí, claro. Que es la que te obliga a calibrar cada una de las decisiones que tomás. ¿Y sí? ¿Qué es lo que está pasando acá, Tomás? Nosotros estamos frente a una situación absolutamente inédita inventando instrumentos, inventando un programa de apoyo fiscal inédito. Poco más, en 3 o 4 meses vamos a duplicar la base monetaria. Y la vamos a duplicar para sostener el salario del sector privado, el ingreso familiar de emergencia de las familias, la asistencia a las asignaciones de universal por hijo y de los jubilados que tienen un bono extra. Vamos a crear además mecanismos para contener al sector informal de la economía. Hay cosas que estás nombrando y la verdad que no puedo creer. Hay medios de comunicación que hace un rato decían, periodistas de medios de comunicación, editorialistas, decían cómo vamos a tirar la plata en asignación universal por hijo. Eso lo puede decir una persona que es muy mala, que es muy oscura o que está recibiendo un billetazo tremendo. Pero vas a saber de quién, porque la asignación universal por hijo son los pibes que se integran a la educación. Maestro, entiendan esto, les pido por favor. Tomás. Esto lo tenemos que entender todos los para una cosa más porque es importante. Lo tengo a Baradel en línea, dale. Un segundito, Baradel seguro va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Acá hay que calibrar los instrumentos. Es tan importante el manejo de los tiempos políticos como el volumen de la ayuda.
No hay justicia social si no hay justicia fiscal. Entonces, parte de esta discusión es cómo vamos consiguiendo los recursos para financiar esta masa de liquidez que se va a tener que inyectar al sistema. Pero tampoco hay que ser tan imprudente de exigirle al Estado más de lo que el Estado puede dar, porque podemos llegar a cometer el error de equivocarnos en la instrumentación de algunas políticas y provocar que el remedio sea peor que la enfermedad. Vamos con la placa. Por decisión política de este gobierno se suspendieron las ejecuciones prendarias, los desalojos, los cortes de servicios públicos y los despidos. No alcanza, somos conscientes. El Estado tiene que gastar más, los bancos tienen que gastar menos y hay que redistribuir con más equidad la riqueza existente. Yo lo que te decía recién, entre la patria y el patrimonio está primero la patria. Muchas gracias a todos. Muchísimas